Uso de fotogrametría en desarrollos de sistemas de propulsión líquida. Como saben, bueno, primero vamos a dar una introducción, vamos a hablar un poco del proceso que implementamos, ¿sí? Y vamos a hablar de dos casos de uso, ¿sí? De estimación de propiedades mecánicas y de caracterización de inyectores Swirl. Y finalmente vamos a hacer una etapa de conclusiones. Bueno, ¿qué es la fotogrametría? Bueno, es una técnica de medición y análisis de geometría de objetos utilizando fotografías o videos o imágenes, ¿sí? O sea, la verdad es que fuimos nuevos en esto, arrancamos hace algunos años, pero hicimos una experiencia y me pareció algo muy útil, digamos, sobre todo cuando uno necesita medir algo con bajo costo, ¿sí? Práctico. Pero en términos generales, la fotogrametría es transformar una cámara en una regla, en un instrumento de medición geométrica, ¿sí? Podemos hablar un poco del proceso que involucra lo que es fotogrametría. Básicamente hay una etapa de preparación y puesta a punto, ¿sí? La preparación de muestra va a depender de lo que queramos medir, ¿sí? Si hay que pintarla, si hay que tener algún patrón de referencia, si hay que tener algún patrón de escala, digamos, o de posición, ¿sí? Y luego lo que es la puesta a punto, es decir, cómo en la cámara vamos a poner a punto el lente, vamos a poner a punto el foco, cómo vamos a trabajar con la luz, digamos, que es un parámetro bastante jodido en esto. Y bueno, una vez que se tiene eso listo, se pasa a la obtención de imágenes, de grabación de video e imágenes, ¿sí? Y a partir de ahí se puede pasar ya una vez que se tienen las imágenes, ¿sí? A la preparación de imágenes. Esta etapa a veces existe, a veces no. Va a depender de cómo queramos trabajar. Si obtuvimos un video y necesitamos de ese video pasar a imágenes, entonces vamos a tener que hacer algún tipo de conversión. O bien vamos a poder tener la libertad de directamente cargar el video al sistema de procesamiento y no vamos a tener esta etapa. Luego viene la etapa de procesamiento, que es donde ocurre la magia, digamos, es donde se hacen los traqueos de los puntos que nosotros estamos buscando y donde empezamos a medir y obtener lo que son mediciones en píxeles en mediciones dimensionales. Y a partir de ahí, bueno, se elige la mejor forma de presentar la información, va a depender del caso que estemos viendo, capaz que con un par de ejes cartesianos alcanza, pero con esto vamos a ver que podemos adoptar otro tipo de formas de presentar esa información. En el presente caso solamente vamos a hablar de mediciones en dos dimensiones, es decir, vamos a hacer mediciones en un plano con una cámara, ¿sí? Pero bueno, la técnica se puede usar en tres dimensiones, lo que pasa es que ya necesitamos tener dos cámaras, ¿sí? Y algún sistema de sincronización de las imágenes. Trabajamos con, básicamente, las herramientas que empleamos son el DICE, básicamente es una herramienta de código abierto, el Digital Image Correlation Engine. Es una librería de métodos para poder procesar esas imágenes y hacer traqueo, digamos, traqueo de seguimiento de determinados patrones. La segunda herramienta que también usamos fue el Toolbox IPCB, que está disponible para Scilab, ¿sí? Dentro de las herramientas de Scilab. Scilab, para los que no conocen, es un MATLAB libre, la verdad que está muy bueno, se los recomiendo. Sobre todo cuando quieren trabajar colaborativamente con muchas personas, digamos, y necesitamos que todos tengan acceso al código, por ejemplo, no sé, configurar un vehículo y podemos tener muchas áreas que cada una tenga un código que puede generar una dada configuración, ¿sí? Entonces, de esa forma, uno carga el código, y lo corre y puede formar parte de un integrador más grande, digamos, algo más casero, digamos, a lo que planteó Mati antes. Esto es un poco más casero, digamos. Bueno, y otro software que usamos mucho es el FFmpeg, que este también se los recomiendo si necesitan manipular video o imágenes. Es otro programa libre. Es muy poderoso, tiene millones de opciones para recortar videos, pasar videos a imágenes, comprimir, cambiar las tasas de muestreo, las velocidades de muestra. O sea, la verdad, muy poderoso. Y después usamos para el primer caso que vamos a estar viendo una cámara compacta Sony común y corriente. Y para lo que fue la medición en los inyectores, usamos una cámara de alta velocidad, la Phantom, que tenemos en Venn. Bueno, primer caso de uso fue para extensometría óptica. Básicamente se incursionó en la técnica de detección de movimiento
de un conjunto de píxeles para aplicarlo como método de medición de desplazamiento relativo. Básicamente, metemos una probeta en una Instron, la pintamos, perdón, previamente la pintamos, ¿sí? Este patrón que ven acá es lo que básicamente, esos puntos son lo que el software traquea y nos dicen los desplazamientos relativos. Estuvimos un poco trabajando en esta forma de pintarlo. Nos guiamos mucho con lo que fue, digamos, de casualidad nos dimos cuenta que, bueno, Instron ofrece extensómetros ópticos también. Y ellos daban algunos tips de cómo pintarlo, cómo pintar las probetas. Básicamente, bueno, hay varios métodos, pero con un pincel salpicando pintura. Tiene que ser un parámetro medio irregular, que esté en todos lados, digamos, que me permita tener un buen traqueo. Bueno, se trabajó un poco en eso. Básicamente fabricamos la probeta, la pintamos, ¿sí? La montamos en la Instron, ponemos la cámara. Un ensayo de estos puede durar, por decirte, 10, 15 minutos, ¿sí? Según la velocidad de ensayo. Pero en general se hacen en el caso que nosotros teníamos para cumplir con la norma ASME, la E8, teníamos que usar la mínima velocidad de la máquina, que no me acuerdo ahora, pero eran 0,05 milímetros por segundo. Ale, no sé si vos te acordás, pero anda por ahí. Bueno, es bien, a 1 milímetro. Es muy 0,01 milímetro por segundo. O sea, son movimientos muy lentos. Por minuto, bien. Bueno, básicamente la cámara la pones a grabar y te graba un video de 15 minutos, ¿sí? O sea, larguísimo. Para luego postprocesar estos datos se usa el DICE, el Digital Image Correlation Engine, ¿sí? Bueno, inicialmente, antes de ir a la probeta, me salté esta parte. Necesitamos verificar que esto funcionaba. Así que lo que hicimos fue, primero, mover el carro, ¿sí? Poner un LVDT en el carro que nos diga la velocidad y la posición del carro y compararlo con las mediciones de desplazamiento que nos daba la cámara, ¿sí? Inicialmente solamente traqueábamos un punto. Tuvimos un error muy pequeño, menor al 0,5% de lo que estábamos midiendo, ¿sí? Así que dijimos, bueno, esto puede funcionar. Y a partir de ahí pasamos a ensayar una probeta de material, ¿sí? En este caso hicimos 2 ensayos. Una de las probetas fue la de 2219. ¿Sí? Esto, para lo que no saben, es un aluminio que se suele utilizar en los tanques de lanzadores. Es un aluminio muy bueno. Y lo que hicimos fue, bueno, obtener los parámetros del ensayo, digamos, de esa probeta de aluminio y los comparamos con lo que nos dice la norma de ese aluminio de cuánto debe aguantar. Para que se den una idea, la tensión de fluencia nos daba 365 megapascales y para ese aluminio debería estar entre 325 y 330. Y sabemos que las normas son algo conservativas respecto a las propiedades materiales, así que ese excedente no nos asusta, digamos, o sea, era esperable que eso pase. Una diferencia de alrededor del 10%. Luego, bueno, en tensión de rotura, 400 megapascales. Esta parte se hace con la última tensión, así que no tiene mucha parte de fotogrametría acá. Y luego la parte de lo que es determinación de módulo de elasticidad, digamos, ahí sí entra la parte de fotogrametría y determinamos que el módulo de rigidez con esta técnica nos daba 76,8 gigapascales y por norma teníamos que tener 72, es decir, nos daba un 6% de diferencia. Y lo que fue deformación a rotura nos daba 11,6, nos dio 11,6% y obtuvimos, por norma es 12%, así que teníamos un error de alrededor del 3% ahí. Bueno, una vez que, digamos, esto anduvo, digamos, empezamos a jugar, decir, bueno, se pueden hacer otras cosas, como que, por ejemplo, generar mapas de colores y se pueden ver desplazamientos relativos locales en la probeta, digamos. Se puede también estudiar lo que es la deformación lateral de las probetas, o sea, algo que un extensómetro tradicional no puede hacer, ¿sí? Acá arriba hay una de las curvas que obtuvimos, ¿sí? con este método, ¿sí? Y bueno, acá hay abajo un video, no, perdón, este no es, ahora lo vamos a mostrar, pero esto es un poco lo que se puede hacer, es decir, se puede graficar, hacer un mapa de colores con una escala y ver las deformaciones relativas conforme va pasando el tiempo, digamos, y donde ya empieza a acusar que se puede llegar a romper, digamos. Esto es un video, ahora vamos a intentar ponerlo, pero
Básicamente acá está la curva que obtuvimos, la tensión de rotura, el módulo de elasticidad de este material, ¿sí? Que deberíamos esperar que en la tensión de... Esto acá está mal, esto no es módulo de elasticidad. Tengo un problema y después lo vamos a ver. Eso no está bien. No, perdón, estoy pensando en aluminio y esto es cobre, disculpen el fallido. Estos son 95 gigapascales de rigidez para el cobre que estábamos probando, ¿sí? Está bien eso. Y bueno, y aquí hay un video en donde podemos poner el video de formación en cámara rápida, digamos, porque estos son 15 minutos de ensayo más o menos, y podemos mostrar el mapeo de colores con las deformaciones locales. Del mismo caso acá, esto es power. Fíjate si deberían dar, si te da play ahí, ponele play. En ese caso teníamos una probeta, esta fue una de las primeras que hicimos. Es una probeta cortada a mano y como pueden ver ahí tiene una pequeña, muy suave, digamos, imperfecciones, es un poco más chica ahí y bueno, por eso es que directamente se rompe ahí. Y en el anterior, ponete ese, Ale. Ahí ya pueden ver donde aparece la zona de rotura, digamos. Bueno, tiene muchas potencialidades esta técnica, digamos, es decir, nunca entra en contacto con la probeta de medición, ¿sí? Tiene flexibilidad, o sea, es la misma cámara, yo la puedo usar para cualquier tipo de probeta que venga, eso es muy bueno, digamos. La capacidad de medir deformaciones transversales, algo que un extensómetro tradicional no posee. La opción de obtener mapas de deformaciones y tensiones, un poco lo que dijimos antes, digamos. Y la menor influencia de factores externos como variaciones de temperatura, humedad y demás, digamos. No tenemos nada que nos afecte el instrumento de medición, digamos. Bueno, el segundo caso que vamos a ver es cómo usamos esta técnica, digamos, con cámaras para la determinación de lo que son ángulos de cono y longitud de ruptura en los inyectores Swirl, en lo que fueron ensayos con agua, ¿sí? En estos ensayos con agua cabe aclarar que también se hacen las determinaciones de caída de presión y coeficiente de descarga. Básicamente tenemos el inyector montado en un motor, el cabezal solo de un motor, las líneas de alimentación, la iluminación, la cámara de alta velocidad y bueno, y ya estamos. Arrancamos primero haciendo mediciones manuales, es decir, bueno, agarrábamos el video, y generamos esta herramienta en Silab con una interfaz gráfica que nos permitía cargar el video, seleccionar un cuadro en función de la luz y medir una distancia y un ángulo, ¿sí? Y nos generaba este tipo de imágenes, nosotros generábamos la salida de estas imágenes y las guardábamos. Esta técnica, digamos, andaba, lo que pasaba era que la medición de ángulo tenía una variación muy grande. Es decir, como sabemos, el inyector, el líquido, esto es un fluido, no es estacionario, no está quieto ahí, esto está oscilando, es muy poco, pero oscila. Entonces, hay un movimiento de ese cono. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que, si habrán visto algunos inyectores, esto no es recto, tiene una primera parte más como una curvatura y luego más o menos se hace una línea. En función de dónde yo ponía ese punto inicial, cambiaba la medición, digamos, de ese ángulo. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer esto más mecánico y que no dependa tanto de dónde el operario pone los puntos. Entonces, a partir de eso se generó un algoritmo, digamos, de detección de contornos. Esto está hecho con IPCB, que es lo que habíamos visto en un principio, es el paquete de Silab, en donde tomamos el cuadro original, ¿sí? Primero, inicialmente lo pasamos a una escala de grises, de ahí se pasa a directamente binarios, blanco-negro, ¿sí? A partir de eso, solo se focaliza en la zona de interés, y a partir del algoritmo de Cani se hace una determinación del ángulo, pero esto se hace en muchos cuadros de video, ¿sí? Y a partir de eso obtenemos la medición del ángulo. Acá, por ejemplo, vemos los distintos puntos
que vamos obteniendo de medición en cada ángulo y luego hacemos la media de eso y obtenemos la medición del ángulo, con su varianza, ¿sí? Acá hubo que trabajar mucho porque, como saben, estamos filmando con una cámara de alta velocidad y estamos usando iluminación incandescente de alterna. Es decir, tenemos el ciclo de la alterna metido en los videos. Eso en principio fue un problema. Después lo que hicimos fue directamente al algoritmo decirle agarrar los cuadros de mayor brillo y solo centrate en esos. ¿Entendés? Entonces, cuando esto lo filmamos alrededor de 30.000 cuadros por segundo, un ciclo de 50 Hz es larguísimo para una filmación a 30.000 cuadros por segundo, entonces teníamos suficientes cuadros para tomar la medición. Y a partir de eso hacíamos estas mediciones, digamos. Acá ya hay directamente cómo es la salida del sistema, digamos, genera un montón de cuadros con las mediciones de los ángulos que se obtuvieron. Se puede hacer este tipo de cosas, es decir, tipo de imágenes tipo GIF, donde uno ve más o menos entre cuánto varía ese ángulo. Y el resultado de un montón de mediciones, la media de todo eso, con el valor medio, por ejemplo, en este caso 97 grados, y 3 sigmas, digamos, de distribución de 4 grados y medio. ¿Sí? Eso es un poco lo que se obtuvo, digamos. Bueno, entonces ya vimos un poco lo que fue la extensometría óptica, digamos, que tiene algunas mejoras respecto a la extensometría tradicional, digamos, tiene mucho potencial para ser aplicado, digamos. Y por otro lado, lo que fue la determinación de parámetros de swirl, digamos, en frío, digamos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.